Nuevamente estamos en Matemáticas Súper Explicadas, el canal donde la comprensión es importante y donde te conviene que te suscribas para estar enterado de todo lo que se va subiendo. El día de hoy te voy a ayudar a resolver la lección número 14 del libro de desafíos matemáticos de quinto grado. El título es Unidades y Periodos. Y como está muy extensa, hasta parece que la pensaron para una semana completa de trabajo, nos vamos a tener que ir rápido. Para ese libro de lectura, para ese libro de historia, para ese libro de ciencias, tiene de todo este desafío. Así que comenzamos con la consigna. En parejas, analicen la información de cada una de las siguientes situaciones. Posteriormente respondan lo que se indica. Situación 1. La geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación hace unos 4.500 millones de años hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos. Y aquí tenemos un dibujo donde se ve cómo era la Tierra hace unos miles de millones de años, donde solamente existía un continente llamado Pangea. Y nos dice que un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico. Y precisamente esa palabra, eón, me recuerda uno de mis libros favoritos que leí ya hace muchos años. Se titula Contando los eones. El autor es Isaac Asimov. Se los recomiendo muchísimo. Y volviendo a nuestro libro, nos dice que los eones se dividen a su vez en eras. Si bien no existe acuerdo al respecto, se aceptan comúnmente 4 eones. El primero es el eón adeico o ádico, que comprende desde el inicio de la historia de la Tierra hasta hace 4.000 millones de años. Y esa MA es la unidad en que se está midiendo. ¿Y qué significa? ¿Son malumas? No, son millones de años. Lo ponen aquí porque es la primera vez que aparece en este libro esa unidad tan grande. Millones de años lo van a abreviar como M mayúscula A minúscula. El segundo es el eón arcaico, que comprende desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. Luego sigue el eón proterozoico. ¿No pudieron encontrar nombres más complicados? Que comprende desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. Y el último es el eón fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad. Y aquí viene lo importante. Esta unidad se divide en 3 eras geológicas, es decir, este eón se va a dividir en 3 partes, que se llaman eras geológicas. La primera, era paleozoica, que comprende desde 542 millones de años hasta 251 millones de años. Era mesozoica, desde 251 millones de años hasta 65.5 millones de años. Y la tercera es la cenozoica, desde 65.5 millones de años hasta la actualidad. Y después de la clase de ciencias, ahora sí viene la pregunta de matemáticas. De acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, ¿a qué era corresponden? ¿A cuál de las 3 eras que acabamos de nombrar, paleozoica, mesozoica, cenozoica, a cuál corresponden los dinosaurios? Lo primero es organizar nuestros datos para poder comprender lo que vamos a hacer. Y aquí tenemos un esquema que organiza los datos. Eón fanerozoico. Está dividido en 3 eras. La primera era es la era paleozoica, que comprende desde 542 millones de años hasta 251 millones de años atrás de nuestro tiempo. La era mesozoica, que comprende desde 251 millones de años hasta 61.5 millones de años. Y la era cenozoica,
que abarca desde 65.5 millones de años atrás hasta hoy. La pregunta es que si los dinosaurios aparecen hace 205 millones de años, ¿a cuál de las tres eras pertenecen? ¿A la Paleozoica, a la Mesozoica o a la Cenozoica? Todo depende de dónde crees que va este número 205. ¿Va por aquí, irá por acá, o por aquí, o acá, o acá, o aquí, muy cerca de nosotros? ¿Dónde crees que va ese 205? Y con eso determinas a qué era pertenecen los dinosaurios. Aquí le pones una pausa, analizas esta información y pones tu respuesta. Y luego regresas a verificar si estás en lo correcto. Tienes que intentarlo por tu cuenta. Aquí te espero. Bien, supongo que ya tienes tu respuesta. A lo mejor te llamó la atención que parecía que los números iban como al revés. 542, 251, 65.5 y aquí no hay número. Como es el día de hoy, entonces sería el 0. Estamos contando hacia atrás. Más atrás en el tiempo llegamos a 65.5 millones de años. Más atrás en el tiempo podemos viajar en una máquina y llegamos a los 251 millones de años antes. Y si vamos más atrás, 542 millones de años. Por esa razón parece que van al revés los números. Si analizaste correctamente dónde debería estar ese número en esta recta numérica que representa el eón fanerozoico, debiste ubicarlo en algún punto de la era mesozoica. Si así lo tienes, muy bien hecho. Anotamos entonces era mesozoica, inciso B. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y en las eras geológicas? Se refieren a estas unidades de tiempo. ¿Qué vas a poner ahí? ¿Cuáles son estas unidades? No vayas a poner malumas. Recuerda, ¿cuáles son las unidades que se utilizan? Muy bien. MA, millones de años. Y rápidamente vámonos con la situación 2. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar hacia el año 9000 antes de nuestra era. Aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5000 antes de nuestra era, las primeras muestras de alfarería datan de alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Con este hecho se define el inicio de la civilización mesoamericana. Pregunta: si un milenio equivale a 1000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Dato que debes memorizar. Un milenio equivale a 1000 años. 1000 años. Ya que lo memorizaste, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Ese dato lo encuentras ahí mismo en esta lectura. Aquí dice que fue descubierto hace más de 30.000 años. Pero una cosa son los años y otra los milenios. ¿A cuántos milenios equivale ese dato? Le pones pausa, lo piensas, lo analizas y pones tu respuesta. Y luego vienes a comparar si estamos en lo correcto. Se acabó la pausa y según las estadísticas del canal, solamente 1 de cada 20 realmente le pone pausa. Y espero que tú seas uno de esos 20, porque eso desarrolla habilidades matemáticas. Bien, ¿cuál fue tu respuesta? Pues si pusiste 30 estás en lo correcto, ya que cada milenio vale 1000 años. Si tengo 30 milenios son 30 por 1000, 30.000 años, que es el dato que nos dan aquí. Le ganamos a esta niña que todavía va contando de 1000 en 1000. Y rápidamente vamos con la situación 3. Al finalizar el siglo XIX, México tenía 13.600.000 habitantes aproximadamente. Para 1910 la población se incrementó casi 2 millones, pero en el censo de 1921 se registró un decremento quiere decir que bajó, de cerca de 1 millón de personas. Este descenso se debió a que durante el decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. Aquí hay dos datos importantes que debemos tomar en cuenta. Se habla de siglos, siglo XIX, y se habla de la palabra decenio. ¿Qué significa eso? Vamos por partes. La primera pregunta dice, ¿de qué año a qué año comprende el siglo XIX? Y aquí es donde muchos se confunden. Cada siglo tiene 100
años. Otro dato que debes memorizar. Un siglo equivale a 100 años. 100 años. Y ya que tienes en la memoria que un siglo son 100 años, la pregunta es, ¿de qué año a qué año abarca cada siglo? ¿Cómo los podemos contar o medir? Pues yo te voy a dar mi estrategia de memoria para no olvidar los años que abarca cada siglo. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el siglo XV. Los siglos se nombran o se escriben con números marranos, digo romanos. Y mi estrategia para memorizar y recordar de qué año a qué año abarca dicho siglo es la siguiente. Primero escribo el número romano con números de los nuestros, el 15. Supongo que sí te sabes los números romanos. Después, recordando que son siglos y cada siglo tiene 100 años, pues le aumento 2 ceros al 15. Y aquí viene la parte que no debes olvidar. El siglo XV terminó en el año 1500. El siglo XV terminó en el año 1500. ¿Y entonces cuándo comenzó? Pues imagina que te piden hacer una numeración del 1 al 100. ¿Dónde comienzas? En el 1. ¿Y dónde terminas? En el 100. Pues eso es lo que tiene un siglo, 100 años, del 1 al 100. Y el 100 aquí está representado con el 1500. Por lo tanto, el siglo XV tuvo que haber comenzado en el año 1401. Aquí está el 1 y acá está el 100. Así que siglo XV es de 1401 a 1500. No olvides que el número romano te indica en qué año terminó. Te doy otro ejemplo. Yo nací en el siglo XX. Aquí está el 20 en números romanos. Lo escribo en números normales. Y le agrego 2 ceros porque son centenas, porque son 100 años en cada siglo. Así que el siglo XX terminó en el año 2000. ¿Y entonces cuándo comenzó? Pues tuvo que haber comenzado en el año 1901. Y ya con esas pistas que te acabo de dar, esa explicación y ese truco de memoria para que no se te olviden, ya puedes contestar el inciso A, pero también puedes contestar el inciso B. Y creo que de una vez el C. Bien, aquí le vas a poner una pausa y vas a intentar responder estas 3 preguntas, que son muy fáciles. La misma palabra decenio que está aquí, yo creo que eso te da la pista de a cuántos años equivale un decenio. Bien, yo aquí te espero, tómate tu tiempo. Estamos de regreso y vamos con la primera pregunta entonces. ¿De qué año a qué año comprende el siglo XIX? Bueno, 19 en números arábigos se escribe así. Le agregamos 2 ceros porque son centenas y ese es el último año del siglo XIX. Por lo tanto, el siglo XIX tuvo que haber comenzado en 1801. Para contar desde ahí 100 años. El siglo XIX comprende desde 1801 a 1900. Si tú estás en 5º grado, obviamente naciste en el siglo XXI. ¿Sí sabes de qué años abarca tu siglo? Siguiente pregunta. ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? Pues estaba muy fácil porque aquí te dicen que fue de 1910 a 1920. Así que tu respuesta obviamente es 10 años. Y por último, ¿a cuántos años equivale un decenio? Pues a 10. Si tuviste correctas las 3 respuestas, vas muy bien. Estás comprendiendo cómo se miden los tiempos. Y rápidamente pasamos a lo que sigue. Situación 4. La llamada Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República, Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una veta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación, la Constitución Política de 1917, que nos rige actualmente. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. Y trae 3 preguntas. Si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble?
B. ¿Durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Décadas. Y la C. Si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se instauró como museo? Los datos están a la vista. 1908 fue construida. 1917, el año en que empezó a regir la Constitución. Y 1961, el año en que esa casa se convirtió en museo. Con esos 3 datos se pueden contestar las 3 preguntas. Y te muestro algunas imágenes de ese museo, Casa de Carranza. Hay muchas, están en internet. Miren qué bonito. Bien, vas a contestar las 3 preguntas tomando en cuenta los datos. Por ejemplo, que desde 1908 se construyó la Casa de Carranza. En la segunda, toma en cuenta que desde 1917 nos rige. Y la pregunta es, ¿cuántas décadas ha estado en vigencia? Todavía está en vigencia. ¿Cuántas décadas lleva? ¿Cuántos grupos de 10 años? A lo mejor vas a contar de 10 en 10. 1917, ahí va 0. Entonces, a 1927 ya llevaba una década. A 1937 ya llevaba 2 décadas. Y así sucesivamente. Y en la tercera toma en cuenta que desde 1961 esa casa se hizo museo. Pero la pregunta es no cuántos años han pasado, sino cuántos lustros. ¿Y qué es un lustro? Un lustro equivale a 5 años. 5 años. Lustro. Le pones una pausa, tómate tu tiempo, yo aquí te espero. Haz tu propio esfuerzo. Bien, vamos a ver si tus respuestas coinciden con las que vamos a poner aquí. La primera, si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Pues se construyó en 1908, y de 1908 más 100 años, o sea, al 2008, apenas va un centenario. El siguiente centenario se va a cumplir hasta el 2108, 100 años después, así que la respuesta es 1. Un solo centenario ha transcurrido desde que se construyó la casa. En el 2008 cumplió su primer centenario. La segunda, ¿durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Pues si pusiste que son 10 décadas, estás en lo correcto. 10 décadas son 10 veces 10 y 10 veces 10 son 100, curiosamente. O sea, si aquí hubieran preguntado lo de un centenario, exactamente en el 2017 se cumplió 100 años. Se cumplieron 100 años de la Constitución mexicana. Hasta hicieron billetes para conmemorar los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí dice 1917-2017, 100 años. Pero aquí la respuesta son 10 décadas porque la pregunta fue sobre décadas. Inciso C. Si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se instauró como museo? Esta estuvo un poco más complicada porque primero tenías que saber cuántos años han pasado desde 1961 hasta hoy. Y eso se resuelve con una simple resta. A 2020, el año en que estamos, le quitamos 1961 y tenemos que han pasado 59 años. Qué suerte tienen los que lo hagan el próximo año en el 2021 porque la resta les va a dar 60 y como 60 es múltiplo de 5 va a ser muy fácil saber cuántos lustros han pasado porque 5 por 12, 60. Su respuesta sería 12, pero para nosotros no. Para nosotros que estamos en el 2020, si hacemos una numeración de 5 en 5, pues llegaríamos al 55 y hasta ahí nos quedamos. Y 55 entre 5 son 11. 11 lustros. Porque 11 por 5 son 55. Así que cuidado, si estás viendo esto en el 2021, esta operación ya no se vale. Tú tienes que restar 2021 menos 1961 y te va a dar 60. Y como 5 por 12 es 60, pues la respuesta sería 12. Hasta para el futuro sirven estos libros. Y por fin llegamos a la última. Situación 5. La independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo. Este proceso duró 11 años de extensa lucha. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. Y con esos dos datos se responde la primera pregunta. ¿Cuántos años vivió el cura Hidalgo? La última es la pregunta más fácil de todo el libro.
¿Qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? Aquí le pones una pausa y luego regresas a verificar tus respuestas. Bien, supongo que ya tienes tu respuesta y vamos a ver entonces la primera. ¿Cuántos años vivió el cura Hidalgo? ¿Qué operación hiciste? ¿O eres de los que lo resuelven mentalmente? Hay quienes se dan cuenta de que si a 1753 le sumamos 47 ya llegamos a 1800, así que para 1800 ya tenía 47 años, más otros 11 que vivió hasta 1811 serían 58. Pero la operación que se debe hacer es una resta. A 1811 le quitamos 1753. Y ya habíamos dicho que eso da 58. Si tienes problemas con las restas, entonces tienes que practicarlas mucho, porque en quinto año ya no se ve la resta como tal, como un tema. Ya se supone que las dominas. Si tu respuesta fue esa, felicidades. Y la última, pues estaba muy simple. Hasta tu hermanito de 3 años la puede contestar. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? Pues los años. Y con esta respuesta terminamos este desafío, que espero haya sido de utilidad para ti. Aquí tenemos a don Venustiano Carranza, cuando firmó la Constitución de 1917. No olvides suscribirte, dejar tu like si te fue de utilidad y recomendar este canal para que todos también puedan practicar las matemáticas y comprenderlas. Nos vemos en el siguiente desafío.